Mientras limpiaba la oficina de un millonario, la asistente encontró proyectos valiosos. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Mariana respiró profundo antes de cruzar los imponentes portones de la mansión de los Velázquez. El peso del currículum impreso en papel reciclado en sus manos parecía multiplicarse con cada paso que daba por el jardín meticulosamente recortado. A pesar de que ya había sido contratada, su primer día como asistente administrativa de Minnemesinto, la residencia más influyente de Ciudad de México, hacía que su corazón latiera con más fuerza. La construcción era un monumento a la antigua aristocracia capitalina. Columnas greco-romanas sostenían una fachada de estilo neoclásico y las ventanas espejadas reflejaban el sol de la mañana como si estuvieran hechas de oro líquido. Mariana ajustó el blazer comprado en una tienda departamental, intentando estar a la altura del ambiente. «Señorita Mariana Sánchez», una voz grave y formal la interrumpió. Era Alberto, el mayordomo principal, un hombre de postura impecable y cabellos grisáceos. «Por favor, acompáñeme. El señor Ricardo Velázquez la espera en su despacho». Siguiendo a Alberto por los pasillos decorados con obras de arte y antigüedades, Mariana observaba cada detalle. Las paredes color crema albergaban retratos de 1906, generaciones de los Velázquez, todos con la misma mirada austera y penetrante. El suelo de mármol italiano hacía eco de sus pasos, haciéndola sentir aún más fuera de lugar. El despacho de Ricardo Velázquez era exactamente como ella imaginaba. Una sala amplia con estanterías de caoba del suelo al techo, repletas de libros encuadernados en cuero. Detrás de un escritorio macizo estaba el patriarca de la familia, un hombre de unos 60 años, cabellos blancos perfectamente peinados y un traje a medida que seguramente costaba más que 6 meses de su salario. «Así que tú eres la nueva asistente». No era una pregunta. Ricardo la examinó por encima de sus gafas de montura dorada. «Tu currículum es interesante, graduada en administración, pero con estudios autodidactas en ciencias ambientales e ingeniería de producción. ¿Por qué ese interés tan específico?». Mariana tragó saliva. «Siempre he creído que el futuro de los negocios está intrínsecamente ligado a la sustentabilidad, señor. Y cuanto más entiendo sobre procesos productivos, mejor puedo contribuir a su optimización». Un destello de interés cruzó la mirada de Ricardo, tan rápido que Mariana casi dudó haberlo visto. «Bien, tus funciones aquí serán básicas: organización de documentos, mantenimiento del despacho, agenda de reuniones. Nada muy complejo. Alberto te mostrará tu estación de trabajo». Mientras seguía al mayordomo hasta una pequeña sala, adyacente al despacho principal, Mariana no pudo dejar de notar el contraste entre su espacio de trabajo y el resto de la mansión. Era un ambiente modesto, con un escritorio simple, una computadora que parecía tener algunos años de uso y una pequeña máquina de café. Al señor Ricardo le gusta el café servido a las 9 OSHA y a las 15 OSHA, siempre con 2 cucharadas de azúcar mascabado. Alberto instruía con precisión militar. Los documentos deben organizarse por fecha y relevancia, y lo más importante, discreción absoluta sobre todo lo que veas o escuches en esta casa. Las horas siguientes fueron dedicadas a conocer los protocolos de la mansión. Mariana aprendió sobre el sistema de archivo, las preferencias específicas de cada miembro de la familia y las reglas no escritas que mantenían aquella estructura funcionando como un reloj suizo. Al final de la tarde, mientras organizaba una pila de documentos antiguos, Mariana notó algo extraño. Había un espacio irregular entre la estantería y la pared, como si algo estuviera atrapado allí. Mirando alrededor para asegurarse de que estaba sola, deslizó la mano por la hendidura. Sus dedos tocaron algo que parecía papel, viejo y quebradizo. Con cuidado, sacó lo que descubrió ser una carpeta amarillenta por el tiempo. Dentro encontró diagramas y anotaciones técnicas que, a primera vista, parecían relacionados con algún tipo de proyecto agrícola. El sonido de pasos en el pasillo la hizo guardar rápidamente la carpeta en su bolso. Su corazón se aceleró.
Sabía que no debería haber hecho eso, pero algo en esos documentos la intrigaba profundamente. Decidió que los estudiaría en casa, donde podría analizar su contenido con calma. Cuando dejó la mansión aquella noche, Mariana no tenía idea de que aquel descubrimiento, aparentemente insignificante, cambiaría no solo su vida, sino el destino de dos de las familias más poderosas del país, y que el legado escondido en 1920. Esos papeles era apenas la punta de un iceberg de secretos que atravesaban generaciones. Del otro lado de la calle, una figura observaba su salida a través de la ventana oscurecida de un automóvil lujoso. Elena Velázquez, la heredera mayor de la familia, apretaba el volante con fuerza mientras seguía con los ojos a la nueva asistente. Algo en Mariana le molestaba, como si representara una amenaza que aún no podía nombrar. El pequeño apartamento de Mariana en la colonia Condesa era lo opuesto a la mansión de los Velázquez. Muebles simples, paredes con estanterías improvisadas llenas de libros técnicos y una laptop usada completaban el escenario modesto que ella llamaba hogar. Aquella noche, después de una ducha rápida, se sentó a la mesa de la cocina con la carpeta amarillenta que había encontrado. Bajo la luz de la lámpara de mesa, los documentos revelaban un proyecto ambicioso. Eran diagramas detallados de un sistema de cultivo revolucionario, con anotaciones técnicas sobre composición del suelo, ciclos de nutrientes y fórmulas químicas complejas. Cuanto más leía, más se impresionaba Mariana con la genialidad detrás de aquellas páginas. «Esto es increíble», murmuró para sí misma, mientras tecleaba algunas de las fórmulas en su computadora. Con esta tecnología sería posible multiplicar la producción agrícola en áreas consideradas improductivas. Un detalle, sin embargo, llamó su atención. En la esquina inferior de uno de los diagramas había dos firmas, Ricardo Velázquez y Antonio Mendoza. El segundo nombre la hizo detenerse. Mendoza era un apellido que llevaba tanto peso como Velázquez en el escenario empresarial mexicano, pero las familias eran conocidas por una rivalidad histórica. Mariana pasó la madrugada investigando. Descubrió que décadas atrás, las familias Velázquez y Mendoza habían sido socias en diversos emprendimientos. La ruptura ocurrió de forma abrupta, sin explicaciones públicas, solo rumores y especulaciones en la prensa económica. A las 3 de la mañana, un correo electrónico inesperado llegó a su bandeja de entrada. El remitente era Gabriel Mendoza, y el asunto decía simplemente: necesitamos hablar. Mariana sintió un escalofrío. Gabriel era el hijo menor de la familia Mendoza, conocido por su postura rebelde y por haber abandonado los negocios familiares para vivir en el extranjero. Sé que encontraste los documentos. Mañana 10 horas, Café Punta del Cielo. Ven sola. ¿Cómo podía saberlo? Mariana releyó el correo varias veces, su mente corriendo por diferentes escenarios. Decidió que iría al encuentro. Su curiosidad era mayor que su miedo. A la mañana siguiente llegó a la mansión más temprano de lo normal. Mientras preparaba el café de Ricardo, notó a Elena Velázquez parada en la puerta del despacho, observándola con una expresión ilegible. «Así que tú eres la nueva asistente», dijo Elena, entrando en la sala. Su presencia era intimidante. Vestida con un traje Chanel impecable. «Espero que entiendas la importancia de la discreción en nuestra casa». «Por supuesto, señora Velázquez», respondió Mariana, manteniendo la voz firme a pesar del nerviosismo. «Excelente. Porque sería una pena si...» Elena hizo una pausa calculada, sus ojos fijos en Mariana. «Si algo ocurriera por causa de una falla de juicio». Antes de que Mariana pudiera responder, Elena ya había salido, dejando solo el eco de sus tacones en el pasillo y una amenaza velada en el aire. El reloj marcaba las 8:30. En menos de 2 horas estaría frente a frente con Gabriel Mendoza, y algo le decía que aquel encuentro lo cambiaría todo. En el despacho principal, Ricardo Velázquez observaba la escena a través del reflejo de la ventana, una sonrisa enigmática en sus labios. Tomó el teléfono y marcó un número que conocía de memoria. «Está sucediendo exactamente como previmos», dijo él a la persona del otro lado de la línea.
La chica encontró los documentos. Fuera de la mansión, un jardinero aparentemente concentrado en sus tareas registraba cada movimiento con atención especial. En su bolsillo, un celular transmitía información a un destinatario desconocido. El juego apenas comenzaba, y cada pieza se movía silenciosamente en el tablero. El Café Punta del Cielo, ubicado en una calle arbolada de Polanco, era uno de esos establecimientos discretos que atraían a la élite capitalina. Mariana llegó puntualmente a las 10 horas, sus dedos tamborileando nerviosamente en el asa del bolso donde guardaba los documentos encontrados. No fue difícil identificar a Gabriel Mendoza. A diferencia de la postura formal que caracterizaba a ambas familias, él vestía jeans, camiseta y tenía el cabello ligeramente despeinado. Sus ojos, sin embargo, llevaban la misma intensidad característica de los Mendoza, una mirada que parecía atravesar a las personas. Mariana Sánchez, dijo levantándose para saludarla. O debería decir Mariana Olivares. El uso de su apellido de registro, que hacía años no utilizaba, la tomó por sorpresa. ¿Cómo tú...? Siéntate, interrumpió Gabriel, gesticulando hacia la silla frente a él. Tenemos mucho de qué hablar y sospecho que tienes más preguntas que respuestas en este momento. Una mesera se acercó y Gabriel pidió 2 cafés antes de que Mariana pudiera decir cualquier cosa. Había una familiaridad en sus gestos, como si aquel encuentro fuera apenas una formalidad largamente esperada. Los documentos que encontraste, comenzó inclinándose ligeramente sobre la mesa, forman parte de un proyecto llamado Protocolo Verde. Era una asociación entre nuestros padres, sí, nuestros padres, que podría haber revolucionado la agricultura mundial. Mariana sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué quieres decir con nuestros padres? ¿Qué sabes sobre mi familia? Gabriel sonrió, pero era una sonrisa triste. Tu madre, Clara Olivares, trabajó en el Laboratorio de Investigaciones de Mendoza Agroindustrial durante 15 años. Era brillante, tal vez la mente más brillante detrás del Protocolo Verde, y también era muy cercana a mi padre. La mesera volvió con los cafés, creando una pausa tensa en la conversación. Mariana aprovechó para recuperar el aliento, su mente procesando la información. Sabía poco sobre su madre biológica, solo que se había marchado cuando Mariana aún era bebé, dejándola al cuidado de una tía. El proyecto no era solo sobre agricultura, continuó Gabriel, sacando su propio conjunto de documentos de una carpeta. Era sobre poder, sobre cambiar el equilibrio mundial de producción de alimentos. Y algunas personas pensaban que ese poder era demasiado peligroso para estar en manos de solo 2 familias. Mariana abrió su bolso y colocó los documentos encontrados sobre la mesa. Estos diagramas muestran un sistema de regeneración de suelo que parece imposible. ¿Cómo es que nadie desarrolló algo así en todos estos años? Porque la fórmula completa nunca fue documentada, respondió Gabriel, sus ojos fijos en los papeles. Lo que encontraste es solo una parte. El resto hizo una pausa significativa. Está escondido en un lugar que solo algunas personas conocen, y creo que tú eres la clave para encontrarlo. Un movimiento en la calle llamó la atención de Mariana. Un auto negro idéntico al que Elena Velázquez conducía pasó lentamente por el café. Gabriel también lo notó. No tenemos mucho tiempo, dijo, guardando rápidamente los documentos. Elena ya debe haber notado tu ausencia de la mansión. Necesito que continúes tu trabajo allí. Mantén los ojos abiertos. Hay más documentos escondidos, estoy seguro. Y Mariana sujetó su brazo cuando ella se levantó. No confíes en nadie de la familia Velázquez, ni siquiera en los niños. Cuando Mariana volvió a la mansión, 1 hora después, encontró un movimiento inusual. Autos lujosos estaban estacionados en la entrada y voces exaltadas venían del despacho principal. Acercándose discretamente, reconoció la voz de Ricardo Velázquez. Ha vuelto. Gabriel Mendoza está en Ciudad de México. Y la chica, la voz de Elena sonó preocupada. Es un riesgo que no podemos correr. Al contrario,
respondió Ricardo con una calma perturbadora. Es exactamente lo que necesitábamos, cada pieza en su debido lugar. Mariana retrocedió silenciosamente, su corazón martilleando en el pecho. Las palabras de Gabriel resonaban en su mente. Ella era la clave. ¿Pero la clave para qué? ¿Y por qué tenía la impresión de que tanto los Mendoza como los Velázquez sabían más sobre ella que ella misma? La biblioteca de la mansión de los Velázquez era un santuario de conocimiento que ocupaba toda el ala oeste del segundo piso. Aquella tarde, después de que la agitación de la mañana se había disipado, Mariana aprovechó su hora de almuerzo para explorar el lugar con otros ojos. Las palabras de Gabriel aún resonaban en su mente, y cada libro, cada estante, podría esconder más pistas sobre el protocolo verde. Entre los estantes de literatura científica, un volumen en especial llamó su atención: Biotecnología agrícola, avances del siglo XX. El libro estaba empolvado, como si no hubiera sido tocado en años, pero una marca sutil en el lomo indicaba uso frecuente en algún momento del pasado. Al abrir el volumen, un sobre amarillento cayó de entre sus páginas. Dentro, una carta, escrita a mano, con fecha de 25 años atrás. La caligrafía era delicada, femenina, y algo en ella despertó un recuerdo distante en Mariana. Querido Antonio, el proyecto está casi concluido. La fórmula final supera todas nuestras expectativas, pero Ricardo está dudoso. Teme que estemos yendo demasiado lejos. Ayer, durante las pruebas, logramos regenerar completamente una hectárea de suelo considerado estéril en apenas 72 horas. Es revolucionario, es aterrador, es más grande que todos nosotros. Pero no es sobre esto que necesito hablarte, es sobre Mariana. Nuestra hija cumple un año mañana y cada día que pasa se parece más a ti. Sé que acordamos mantenerla en secreto, que tu posición en la familia Mendoza no permite escándalos. Pero ella es especial, Antonio. Hay algo en ella. Es como si llevara nuestra herencia no solo en la sangre, sino en el alma. Ricardo sospecha. Estoy segura de ello. Las miradas, las preguntas, sutiles sobre mi pasado. No puedo arriesgarme a que lo descubran. Por eso tomé una decisión. Cuando leas esta carta, ya estaremos lejos. Perdóname, pero es la única forma de protegerla. Con amor, Clara. Mariana se sentó en el suelo de la biblioteca, sus piernas temblando demasiado para sostenerla. La carta en sus manos era la confirmación de todo lo que Gabriel había insinuado, y mucho más. Antonio Mendoza, el patriarca de la familia rival, era su padre biológico. Un ruido en la puerta la hizo guardar rápidamente la carta en su blazer. Sofía, la hija menor de los Velázquez, una adolescente de 16 años, estaba parada en la entrada de la biblioteca. ¿Buscando algo específico?, preguntó Sofía, con una curiosidad que no parecía totalmente inocente. Solo investigando sobre agricultura sustentable, respondió Mariana, tratando de mantener la voz firme. Tu padre mencionó que la familia tiene interés en el tema. Sofía se acercó, sus ojos verdes estudiando a Mariana con intensidad. Sabes, es curioso. Papá nunca dejó a ninguna asistente usar la biblioteca antes, pero contigo es diferente. Es casi como si estuviera esperando que encontraras algo. Antes de que Mariana pudiera responder, el celular de Sofía sonó. La chica miró la pantalla y su expresión cambió. Tengo que irme, pero Mariana, cuidado con lo que buscas aquí. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. Cuando Sofía salió, Mariana esperó algunos minutos antes de dejar la biblioteca. En el pasillo, voces alteradas venían del despacho de Ricardo. Acercándose silenciosamente, reconoció la voz de Elena. Ella estuvo con Gabriel Mendoza hoy, papá. En el café Punta del Cielo, tenemos pruebas. Lo sé. La voz de Ricardo sonó sorprendentemente tranquila. Todo está sucediendo exactamente como planeamos. Elena, hija mía, ¿aún no lo has entendido? Mariana no es una amenaza para nuestro legado. Ella es parte de él. Pero la fórmula nunca estuvo perdida. Está bien guardada,
esperando a la persona correcta. Y ahora, finalmente, todas las piezas se están alineando. Mariana retrocedió, su corazón latiendo descompasado. En su bolsillo la carta de su madre parecía arder. Era más que una simple asistente administrativa, más que la hija secreta de Antonio Mendoza. Era una pieza central en un juego que había comenzado incluso antes de su nacimiento. En el jardín de la mansión, el misterioso jardinero hablaba por teléfono. Encontró la carta, señor Mendoza. Fase 1 completa. El sol se ponía sobre Ciudad de México cuando Mariana finalmente dejó la mansión de los Velázquez aquel día. Su cabeza daba vueltas con las revelaciones. La carta de su madre, la conversación entre Ricardo y Elena, las palabras enigmáticas de Sofía. Cada nuevo descubrimiento parecía añadir más capas a un misterio que se volvía cada vez más personal. Estaba tan absorta en sus pensamientos que casi no notó el auto que la seguía. Un Audi negro, discreto pero elegante, mantenía una distancia constante. Cuando se detuvo en un semáforo en rojo, el vehículo se emparejó con el suyo. La ventanilla bajó suavemente, revelando el rostro de Gabriel Mendoza. «Entra», dijo simplemente. No era una petición. Minutos después, estaban en un restaurante japonés exclusivo en Polanco, aislados en una sala privada con paredes de papel de arroz. Gabriel pidió sake para ambos, ignorando la vacilación de Mariana. «¿Encontraste la carta?», afirmó sirviendo el sake en pequeñas tazas de cerámica. «Ahora sabes quién es tu padre». «Como siempre sabes todo», Mariana cuestionó, su voz mezclando frustración y curiosidad. Gabriel sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Porque esta historia no comenzó hoy, Mariana. Comenzó hace 25 años, cuando dos familias poderosas descubrieron algo que podría cambiar el mundo. Y en el centro de ese descubrimiento estaba tu madre». Sacó una tablet de su carpeta y mostró a Mariana una serie de fotografías antiguas. En 1910, ella es una mujer joven y bonita. Clara Olivares, su madre, aparecía en un laboratorio rodeada de equipos y plantas. En algunas fotos, estaba acompañada de Antonio Mendoza y Ricardo Velázquez, todos sonriendo, celebrando algo. «El protocolo verde no era solo un proyecto agrícola», continuó Gabriel. «Era una revolución completa en el modo en que producimos alimentos. Tu madre descubrió una forma de acelerar la regeneración natural del suelo usando microorganismos modificados, pero también descubrió algo más, algo que asustó incluso a los más ambiciosos». «¿Qué descubrió?», preguntó Mariana, inclinándose hacia adelante. La fórmula tenía un efecto secundario inesperado. Las plantas tratadas con ella desarrollaban propiedades únicas, se volvían más nutritivas, más resistentes. Algunas llegaban a presentar compuestos nunca antes vistos en la naturaleza. En ese momento, la puerta de la sala privada se abrió. Sofía Velázquez entró, para sorpresa de Mariana. Más sorprendente aún fue ver a Gabriel levantarse para abrazarla. «Disculpa el retraso», dijo Sofía sentándose. «Elena está cada vez más desconfiada. Tuve que despistar a 3 guardias de seguridad para llegar aquí». Mariana miraba de uno a otro confundida. «¿Ustedes se conocen?». «Sofía es mi aliada dentro de la mansión», explicó Gabriel. «Ella es la única de los Velázquez que entiende el verdadero potencial del protocolo verde y el peligro que representa en manos equivocadas». Sofía sacó una memoria USB del bolsillo. «Conseguí copiar algunos archivos de la computadora de mi padre. Necesitas ver esto, Gabriel. Están planeando algo grande». Elena convenció al consejo para aprobar un presupuesto billonario para reactivar el proyecto. «¿Pero por qué eso sería malo?», cuestionó Mariana. «Si la fórmula puede ayudar a tantas personas». «Porque Elena no quiere ayudar a la gente», interrumpió Sofía, su voz cargada de preocupación. «Quiere poder. Control sobre la producción mundial de alimentos, y con los avances tecnológicos de los últimos 25 años, la fórmula sería aún más poderosa», completó Gabriel, «y más peligrosa». Un mesero entró trayendo platos de sushi, creando una pausa en la conversación. Mariana aprovechó para estudiar a los dos.
Gabriel, con su postura casual pero alerta, y Sofía, tan joven pero con ojos que cargaban un peso más allá de su edad. ¿Podía confiar en ellos? ¿Por qué me están contando todo esto? Ah, preguntó finalmente. Porque tú eres la clave, Mariana, respondió Sofía. La caja fuerte donde la fórmula completa está guardada solo puede ser abierta con una secuencia específica de fechas, y la última fecha es el día de 1900, mi nacimiento, completó Mariana recordando la conversación que había escuchado. Pero, ¿cómo sé que puedo confiar en ustedes? ¿Cómo sé que no me están manipulando tanto como Elena y Ricardo? Gabriel y Sofía intercambiaron miradas. Fue Gabriel quien respondió. Porque tenemos algo que ellos no tienen, la última carta que tu madre escribió antes de desaparecer, y en ella hay una advertencia sobre el verdadero poder del protocolo verde, un poder que trasciende la agricultura y toca algo mucho más fundamental, la propia evolución de la vida en la Tierra. La última carta de Clara Olivares estaba guardada en un sobre sellado amarillento por el tiempo. Gabriel lo sacó de un compartimento secreto en su carpeta, sus manos temblando levemente al entregárselo a Mariana. El papel tenía un leve aroma a lavanda, la misma fragancia que Mariana asociaba a los raros recuerdos de su infancia. Antes de abrir, dijo Gabriel, su voz más suave de lo normal, necesitas entender algo. Esta carta fue confiada a mi padre por Clara la noche en que desapareció. Él nunca la abrió, respetando el pedido de ella de que solo fuera leída cuando tú estuvieras lista. Mariana respiró profundo y delicadamente abrió el sobre. La caligrafía de su madre, ahora familiar después de la carta encontrada en la biblioteca, danzaba por el papel en trazos urgentes. Mi querida Mariana, si estás leyendo esto, significa que llegó el momento que tanto temí. El protocolo verde dejó de ser solo un proyecto científico. Se convirtió en algo mucho mayor y mucho más peligroso de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Durante las últimas pruebas, descubrimos que las plantas tratadas con la fórmula no solo se regeneraban, evolucionaban, desarrollaban características completamente nuevas, algunas de ellas jamás vistas en la naturaleza. Al principio, pensamos que eran solo mutaciones aleatorias, pero entonces percibimos un patrón. Las plantas se estaban adaptando no solo al ambiente actual, sino que parecían anticipar cambios futuros. El poder de interferir directamente en la evolución de las especies es una responsabilidad demasiado grande para cualquier persona o familia. Ricardo Velázquez entendió esto. Fue por eso que acordó esconder la fórmula, pero hay otros, tanto en la familia Mendoza como en la Velázquez, que ven solo el potencial comercial, el poder que esto representaría. La fórmula completa está guardada en un lugar que solo puede ser accesado a través de una secuencia específica de fechas importantes para ambas familias. Tu nacimiento, Mariana, es la última clave, no por casualidad. Tú representas la unión de las dos familias, el equilibrio que siempre debería haber existido. Pero recuerda, abrir la caja fuerte no significa que debas usar la fórmula. A veces, el verdadero poder está en saber cuándo, no usar un conocimiento. Con amor eterno, tu madre, Clara. Mariana levantó los ojos del papel, encontrando las miradas atentas de Gabriel y Sofía. En el silencio de la sala privada podía oír el suave ruido de la lluvia que comenzaba a caer afuera. ¿Ahora entiendes por qué te necesitamos?, preguntó Sofía suavemente. No se trata solo de abrir una caja fuerte, se trata de hacer la elección correcta. ¿Pero cuál es la elección correcta?, cuestionó Mariana, doblando cuidadosamente la carta. Si la fórmula es tan poderosa como dice mi madre, tal vez Ricardo tenía razón al esconderla. Gabriel se inclinó hacia adelante. El problema es que Elena no va a parar. Ya tiene inversionistas internacionales interesados en el proyecto. Si logra recrear la fórmula sin las advertencias y salvaguardas que tu madre desarrolló. Un ruido en el pasillo interrumpió la conversación. Pasos se acercaban rápidamente. Sofía saltó de la silla, alerta. «Necesitamos irnos», susurró. «Elena debe haber descubierto mi ausencia». Gabriel guardó rápidamente la carta y tomó su carpeta.
Mariana, vuelve a la mansión mañana normalmente. Actúa como si nada hubiera cambiado. Pero mantente alerta. Las próximas 48 horas serán cruciales. Se separaron rápidamente, saliendo por diferentes puertas del restaurante. Cuando Mariana llegó a su apartamento, horas después, encontró un sobre blanco deslizado por debajo de su puerta. Dentro había solo una foto antigua, su madre, aún joven, en un laboratorio, sonriendo a la cámara mientras sostenía a un bebé. Ella misma, se dio cuenta Mariana. En el reverso de la foto, una única frase escrita con la caligrafía elegante de Ricardo Velázquez. Algunas elecciones ya fueron hechas por nosotros, mucho antes de nacer. Mariana guardó la foto junto con las cartas de su madre. Mañana volvería a la mansión, pero ya no como una simple asistente administrativa. Ahora era una pieza central en un juego de poder que atravesaba generaciones. Y mientras la lluvia continuaba cayendo afuera, se preguntaba si realmente tenía elección en su papel en aquella historia. La mañana siguiente amaneció nublada en la mansión de los Velázquez. Mariana llegó más temprano de lo habitual, su corazón latiendo, fuerte con cada paso por los pasillos ahora familiares. El peso de las revelaciones de la noche anterior aún pesaba en sus hombros, junto con la foto misteriosa dejada en su puerta. Al entrar en su pequeña sala, encontró a Elena sentada en su silla, hojeando casualmente algunos papeles sobre el escritorio. Su traje rojo impecable contrastaba con la expresión fría en su rostro. «Interesante tu investigación sobre biotecnología agrícola», comentó Elena, levantando una hoja de anotaciones que Mariana había hecho. «Para una simple asistente administrativa tienes intereses bastante específicos». Mariana mantuvo la compostura recordando la advertencia de Gabriel. «Siempre me interesé por la sustentabilidad, señora Velázquez. Pensé que podría ser útil entender más sobre los negocios de la familia». «Claro», Elena sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «E imagino que tu encuentro con Gabriel Mendoza también fue solo investigación». La sangre de Mariana se heló, pero antes de que pudiera responder, Ricardo Velázquez apareció en la puerta. «Elena, deja en paz a nuestra asistente. Tiene trabajo que hacer». Elena se levantó graciosamente, pero se detuvo al lado de Mariana. «Sabes, hay algo en ti que me recuerda a alguien que también era muy curiosa sobre asuntos que no le concernían». Después de que Elena salió, Ricardo permaneció en la sala. Su mirada era diferente de lo habitual. Había algo casi paternal en su expresión. «Te pareces mucho a ella», dijo suavemente. «Aclara, tienes el mismo brillo en los ojos cuando descubres algo nuevo». Mariana sintió que su corazón saltaba. «¿Usted conoció bien a mi madre?» «Mejor de lo que muchos imaginan», respondió Ricardo, sentándose en la silla que Elena había dejado. Clara no era solo una científica brillante, era una visionaria. Entendió antes que todos nosotros el verdadero potencial del protocolo verde y también sus peligros. Abrió un cajón que Mariana nunca había notado antes, oculto bajo el escritorio. De dentro sacó un cuaderno de laboratorio antiguo. Este era su diario de investigación, el oficial al menos. Clara mantenía otro, más personal, donde registraba sus verdaderos descubrimientos. Aquel hizo una pausa significativa. Aquel está en la caja fuerte. «¿Por qué me está mostrando esto ahora?», preguntó Mariana, su voz apenas un susurro. «Porque llegó la hora. Elena está movilizando al Consejo, consiguió apoyo internacional. Quiere recrear la fórmula, pero sin las salvaguardas que tu madre desarrolló, sin entender que algunos descubrimientos necesitan tiempo para madurar». Un ruido en el pasillo los interrumpió. Sofía pasó apresuradamente por la puerta, fingiendo buscar algo en una carpeta. Sus ojos encontraron los de Mariana por un segundo, transmitiendo una advertencia silenciosa. «Esta noche habrá una reunión del Consejo», continuó Ricardo, como si no hubiera notado la interrupción. «Elena presentará su proyecto de reactivación del protocolo verde. Y tú, Mariana, estarás allí». «¿Yo? Pero soy solo una asistente». «Nunca fuiste solo una asistente». Ricardo sonrió levantándose. «Eres la hija de Clara Olivares.
Y esta noche entenderás exactamente por qué tu madre eligió este momento para que todo saliera a la luz. Después de que Ricardo salió, Sofía volvió discretamente. «Cuidado», susurró. Elena mandó instalar cámaras nuevas en la mansión anoche. Está observando cada uno de tus movimientos. Mariana asintió, su mente procesando las implicaciones. El diario en sus manos parecía quemar, una pieza más del rompecabezas que su madre había dejado. Pero, ¿sería Ricardo realmente confiable? ¿Por qué había guardado el diario todos estos años? En el jardín, el misterioso jardinero hacía una llamada. La fase 2 está en marcha, tiene el diario, pero Elena se está moviendo más rápido de lo que esperábamos. En su despacho, Elena observaba las imágenes de las cámaras de seguridad en múltiples monitores. Su teléfono sonó. «Sí», dijo secamente, «la chica está exactamente donde queremos. Esta noche finalmente tendremos acceso a la caja fuerte». Y entonces sonrió, mirando un documento en su escritorio con el membrete de una empresa extranjera. Entonces el verdadero trabajo puede comenzar. El salón de reuniones de la mansión de los Velázquez era una cámara imponente, con paneles de madera oscura y una lámpara de cristal que lanzaba sombras danzantes por las paredes. Mientras los miembros del consejo llegaban, Mariana observaba discretamente desde su puesto cerca de la puerta, siguiendo las instrucciones de Ricardo para documentar la reunión. Los consejeros eran figuras importantes del agronegocio mexicano, hacendados poderosos, ejecutivos de multinacionales, científicos renombrados, todos vestidos impecablemente, todos cargando el peso de decisiones que afectarían a millones de vidas. Elena estaba radiante en su elemento, saludando a cada miembro con una sonrisa calculada. En sus manos, una presentación detallada sobre la reactivación del protocolo verde. «Señoras y señores», comenzó cuando todos se acomodaron, «estamos al borde de una revolución en la agricultura mundial. El proyecto que mi padre y Antonio Mendoza iniciaron hace 25 años está listo para renacer, más poderoso que nunca». Las diapositivas comenzaron a pasar en la pantalla grande detrás de ella, mostrando gráficos impresionantes de productividad agrícola y regeneración de suelo. Mariana reconoció algunos de los diagramas. Eran versiones modernizadas de los documentos que había encontrado. «Con los avances en biotecnología e inteligencia artificial», continuó Elena, «podemos no solo recrear la fórmula original, sino perfeccionarla. Imaginen, cultivos que se adaptan automáticamente a los cambios climáticos, plantas que producen todo el año, suelos que se regeneran en cuestión de días». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Mariana notó a Ricardo moverse incómodamente en su silla. «Ya tenemos el apoyo de Biotech International», anunció Elena, provocando más murmullos. «Están listos para invertir billones en el proyecto. Todo lo que necesitamos es acceder a la fórmula original para comenzar». «¿Y dónde está esa fórmula?», preguntó uno de los consejeros más viejos. Elena sonrió. «En una caja fuerte especial protegida por un sistema de seguridad único», y se volvió directamente hacia Mariana. «Tenemos la clave final, justo aquí». Todas las miradas se volvieron hacia Mariana. Su corazón se disparó, pero años de práctica en permanecer invisible la ayudaron a mantener la compostura. «Mariana Sánchez», continuó Elena, «o debería decir Mariana Olivares, hija de Clara Olivares, la científica brillante que ayudó a crear el protocolo verde». Y hizo una pausa dramática. «Hija de Antonio Mendoza». El salón explotó en susurros y exclamaciones sorprendidas. Mariana sintió el peso de décadas de secretos desplomándose sobre sus hombros. «La última secuencia de la caja fuerte», explicó Elena al consejo, «es su fecha de nacimiento, una precaución que Clara Olivares tomó para garantizar que el proyecto solo sería reactivado cuando su hija estuviera lista». «¿Y si me niego?», preguntó Mariana, su voz más firme de lo que esperaba. «No lo harás», respondió Elena con una sonrisa fría. «Porque también encontramos esto», levantó un sobre. «El testamento de Clara Olivares. Tu madre no desapareció, Mariana. Dejó instrucciones específicas sobre lo que debería suceder en este momento.
Ricardo se levantó abruptamente. Elena, eso no estaba en el plan. El plan cambió, papá, cortó Elena. El mundo cambió. Ya no podemos darnos el lujo de esconder un descubrimiento de esta magnitud por causa de miedos anticuados. En ese momento, las puertas del salón se abrieron. Gabriel Mendoza entró, seguido por un hombre mayor que Mariana reconoció de las fotografías. Antonio Mendoza, su padre biológico. Tal vez, dijo Antonio, su voz llenando la sala, deberíamos preguntarle a Clara lo que ella realmente quería. Un silencio atónito dominó el ambiente. Elena palideció visiblemente. ¿Cómo así?, preguntó Mariana, su corazón casi deteniéndose. Tu madre, respondió Antonio mirándola directamente, está viva y tiene algo muy importante que decirle al consejo. El salón se sumergió en un silencio denso. En la mesa de reuniones, el testamento que Elena sostenía tembló levemente en sus manos. La revelación flotaba en el aire como una tormenta a punto de desatarse, y Mariana sintió que el verdadero juego apenas estaba comenzando. El salón de reuniones de los Velázquez estaba sumergido en un silencio denso cuando una mujer elegante entró por la puerta. Sus cabellos grisáceos no escondían la belleza que Mariana reconoció de las fotografías, y sus ojos, los mismos ojos que Mariana veía todas las mañanas en el espejo, brillaban con una mezcla de determinación y emoción contenida. Clara Olivares había vuelto. Veo que algunas cosas nunca cambian, comentó observando la sala suntuosa. Mismos muebles, mismos cuadros, mismas personas tratando de controlar lo incontrolable. Elena fue la primera en recuperar la voz. Esto es imposible, tú deberías estar. Desaparecida, completó Clara acercándose a la mesa de reuniones. O tal vez esperabas algo peor, Elena, como las amenazas que recibí antes de partir sugerían. Ricardo se levantó lentamente, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Clara, ¿por qué ahora? Porque ustedes me forzaron, respondió sacando una tablet de su bolso. Sus movimientos recientes, Helena, no pasaron desapercibidos. Sus contactos con Biotech International, los intentos de recrear la fórmula. No tienes idea de con qué estás jugando. Mariana observaba la escena paralizada. Su madre estaba viva. Estaba allí a pocos metros de ella, después de 25 años. Antonio Mendoza se acercó a Mariana, colocando gentilmente la mano en su hombro. Nunca dejó de observarte, susurró. Nunca dejó de protegerte. Clara conectó su tablet al sistema de proyección del salón. Imágenes comenzaron a aparecer en la pantalla. Plantaciones experimentales, datos de laboratorio y algo que hizo que los consejeros jadearan colectivamente. Esto, Clara señaló un gráfico complejo, es lo que sucede cuando la fórmula del protocolo verde es utilizada sin las debidas salvaguardas. Las plantas no solo evolucionan, desarrollan una forma de conciencia colectiva. Comienzan a comunicarse entre sí de maneras que no podemos controlar. Eso es ridículo, interrumpió Elena. Las plantas no tienen conciencia. No del modo que conocemos, concordó Clara. Pero el protocolo verde no solo acelera la evolución, crea nuevos patrones de comportamiento biológico. En nuestros últimos experimentos antes de que yo partiera, descubrimos que las plantas tratadas comenzaban a desarrollar defensas no solo contra amenazas existentes, sino contra amenazas potenciales. Era como si pudieran prever el futuro. Sofía, que había estado quieta en un rincón, se acercó. ¿Fue por eso que escondiste la fórmula completa? Parcialmente, respondió Clara, mirando con cariño a la joven, pero también porque me di cuenta de que el poder de la fórmula atraía el tipo equivocado de atención. Personas que veían solo el potencial comercial, sin entender las implicaciones éticas. Se volvió hacia Mariana, sus ojos llorosos. Por eso coloqué tu fecha de nacimiento como clave final de la caja fuerte, porque sabía que tú, más que cualquier otro, entenderías el verdadero propósito del protocolo verde. ¿Y cuál es ese propósito?, preguntó Mariana, su voz temblando levemente. Clara sonrió, una sonrisa que cargaba décadas de secretos y esperanzas. No se trata de controlar la naturaleza, hija, se trata de aprender de ella.
La fórmula no es una herramienta de poder, es un canal de comunicación con la propia vida. Elena golpeó la mesa, furiosa. Esto es absurdo. Tenemos inversionistas esperando, contratos listos para ser firmados. No podemos desistir de todo por causa de teorías místicas sobre plantas conscientes. De hecho, una nueva voz sonó desde la puerta. Podemos. Todos se volvieron para ver a Eduardo Mendoza, el presidente de Biotech International, entrando en la sala. Su rostro estaba serio, pero sus ojos brillaban con algo cercano a la reverencia cuando miró a Clara. Acabo de cancelar todos los contratos relacionados con el protocolo verde, anunció. Después de ver los datos completos que la doctora Olivares compartió conmigo, quedó claro que este proyecto necesita un enfoque completamente diferente. Elena palideció. No puedes hacer eso. Puedo y lo hice, respondió Eduardo calmadamente. Y sugiero que reconsideres tus prioridades, señorita Velázquez, porque tu obsesión por el poder casi nos llevó a un desastre de proporciones incalculables. El salón se sumergió nuevamente en silencio, pero ahora era un silencio diferente, un silencio de transformación, de verdades siendo absorbidas, de paradigmas siendo quebrados. Mariana miró a su madre, a su padre, a las personas que habían moldeado su destino sin que ella lo supiera, y por primera vez sintió que estaba exactamente donde debía estar. Pero en el fondo del salón, Elena observaba la escena con un brillo peligroso en los ojos. Su mano apretaba una memoria USB en su bolsillo, una memoria que contenía datos que nadie más había visto, datos que podrían cambiarlo todo nuevamente. Después de la reunión del consejo, la mansión de los Velázquez parecía respirar diferente. Los pasillos antes silenciosos ahora susurraban con las reverberaciones de las revelaciones de la noche. Mariana se encontró en la biblioteca, sentada entre Clara y Antonio, 2 décadas y media de historias no contadas flotando entre ellos. ¿Por qué nunca me buscaste antes?, preguntó finalmente Mariana, su voz suave pero firme. Clara extendió la mano tocando gentilmente el rostro de su hija, porque necesitaba estar segura de que estarías a salvo. Elena no era la única interesada en el protocolo verde. Había personas mucho más peligrosas observando, esperando. ¿Y ahora?, cuestionó Mariana. ¿Qué cambió? Tú cambiaste, respondió Antonio. Cuando vimos cómo condujiste el descubrimiento de los documentos, cómo investigaste cada pista con cuidado y ética, supimos que estabas lista. Clara abrió su bolso, sacando un cuaderno antiguo diferente del que Ricardo había mostrado. Este es mi verdadero diario de investigación. Aquí está todo, no solo la fórmula, sino las observaciones sobre los efectos más profundos del protocolo verde. Mariana hojeó las páginas con reverencia. Diagramas complejos se mezclaban con anotaciones personales, revelando no solo datos científicos, sino también las reflexiones íntimas de su madre sobre las implicaciones de sus descubrimientos. Las plantas, murmuró Mariana leyendo un pasaje específico, ¿realmente desarrollaron una forma de conciencia? Más que eso, explicó Clara, inclinándose hacia adelante. Desarrollaron una forma de memoria colectiva. Cada planta tratada, con la fórmula se convertía en parte de una red viva, compartiendo información no solo sobre el presente, sino sobre posibles futuros. Como un superorganismo, completó Antonio. Fue cuando nos dimos cuenta de que no podíamos dejar que la fórmula cayera en manos equivocadas. El potencial para desequilibrar completamente los ecosistemas era demasiado grande. Un sonido suave en la puerta los interrumpió. Sofía entró, su rostro tenso. Elena desapareció, anunció, y se llevó todos los archivos de su computadora personal. Clara se levantó rápidamente. ¿Tiene una copia de la fórmula? No la completa, respondió Sofía. Pero tiene algo peor. Descubrí que mantenía un laboratorio secreto en los sótanos de la mansión. Estaba tratando de recrear el protocolo verde usando inteligencia artificial para llenar los vacíos de la fórmula original. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espina. ¿Y lo logró? Parcialmente, dijo Sofía mordiéndose el labio. Los resultados eran inestables, pero algunas de las plantas comenzaron a presentar mutaciones inesperadas,
comportamientos que ni siquiera los datos de Clara previeron. Antonio tomó su teléfono. Voy a activar nuestro equipo de seguridad. Necesitamos encontrarla antes de que... No será necesario. Una voz cortó el aire. Elena estaba parada en la puerta, una sonrisa enigmática en sus labios. En sus manos, una tablet mostraba datos en tiempo real de algún experimento en marcha. ¿Realmente creyeron que no tenía un plan B?, preguntó entrando en la biblioteca. Mientras estábamos todos aquí discutiendo ética y conciencia vegetal, mi laboratorio continuó funcionando. ¿Y adivinen qué? Conseguimos un avance de protocolo fascinante. Clara se acercó a la tablet, sus ojos agrandándose al analizar los datos. Elena, no tienes idea de lo que desencadenaste. Al contrario, querida Clara, interrumpió Elena. Sé exactamente lo que hice. Mientras tú te escondías, protegiendo tus preciosos secretos, yo evolucioné la fórmula. La adapté para la era de la inteligencia artificial. Y los resultados. Sonrió pasando a la siguiente pantalla de datos. Son mucho más interesantes que plantas conscientes. La tablet mostraba imágenes de un invernadero experimental. Las plantas allí no se parecían a nada que Mariana hubiera visto antes. Pulsaban con una luz propia, sus hojas moviéndose en patrones que parecían casi coreografiados. ¿Qué has hecho?, susurró Antonio, horrorizado. Creé el futuro, respondió Elena simplemente. Y ahora ustedes tienen una elección. Pueden unirse a mí en este nuevo capítulo o pueden quedarse atrás con sus miedos anticuados. Mariana miró a su madre, a su padre biológico, a Sofía y finalmente a Elena. En la tablet, las plantas continuaban su danza hipnótica, una demostración silenciosa de que la línea entre evolución y revolución era más tenue de lo que cualquiera podría imaginar. Los sótanos de la mansión de los Velázquez escondían mucho más que antiguas bodegas y depósitos. Siguiendo a Elena a través de un pasillo que parecía infinito, Mariana, Clara, Antonio y Sofía descubrieron un complejo de laboratorio que rivalizaba con instalaciones de investigación de punta. Impresionante, ¿no es así?, comentó Elena, tecleando un código en un panel electrónico. Mientras todos estaban ocupados, protegiendo secretos del pasado, yo construí el futuro. Las puertas se abrieron revelando un invernadero enorme, iluminado por LEDs espectrales que creaban un ambiente casi alienígena. En las mesas de trabajo, cientos de plantas pulsaban con aquella misma luz extraña que habían visto en la tablet. Clara se acercó a uno de los especímenes, sus ojos científicos analizando cada detalle. Fusionaste la fórmula original con algoritmos de aprendizaje de máquina, murmuró, más para sí misma que para los otros. Creaste un híbrido entre evolución natural y artificial. Más que eso, respondió Elena con orgullo, creé una nueva forma de vida. Estas plantas no solo se comunican entre sí, aprenden, evolucionan y se adaptan en tiempo real. La inteligencia artificial no solo guía su desarrollo, se ha convertido en parte de su ADN. Mariana observaba, fascinada y horrorizada, cómo las plantas parecían reaccionar a su presencia. Sus hojas se movían en patrones sincronizados, como si estuvieran observando. ¿No lo entienden?, continuó Elena caminando entre las mesas. El protocolo verde original estaba limitado por su propia naturaleza orgánica, pero al introducir la IA, eliminamos esas limitaciones. Estas plantas pueden ser programadas para producir cualquier nutriente, adaptarse a cualquier clima, resistir cualquier plaga. Y también pueden convertirse en una amenaza incontrolable, intervino Clara, su voz cargada de preocupación. Elena, estás jugando con fuerzas que no comprendes completamente. La conciencia colectiva que observamos en las plantas originales era un fenómeno natural, evolucionado a lo largo de millones de años. Lo que creaste aquí es artificial, inestable. Sofía, que había estado examinando algunos monitores, llamó la atención de todos. Algo está mal. Los patrones de crecimiento se están acelerando exponencialmente. Las pantallas mostraban gráficos en rápido ascenso. Las plantas no solo estaban creciendo, se estaban transformando ante sus ojos.
Nuevos brotes surgían en cuestión de minutos, hojas se modificaban en tiempo real. «Esto es imposible», murmuró Antonio, acercándose a los monitores. «La tasa de mutación está completamente fuera de control». Elena corrió hacia una terminal de computadora, sus dedos volando sobre el teclado. «No, no, no. Esto no debería estar sucediendo. El algoritmo debería mantener las mutaciones dentro de parámetros controlados. La IA ya no está siguiendo tu programación», advirtió Clara, observando los datos. «Ha desarrollado sus propios criterios de evolución». Mariana notó algo aún más perturbador. Las plantas no solo estaban cambiando físicamente, sus movimientos se habían vuelto más coordinados, más intencionales. Era como si estuvieran reaccionando no solo al ambiente, sino unas a otras, creando patrones cada vez más complejos. «Necesitamos apagar todo», declaró Clara moviéndose hacia el panel de control principal. «Antes de que...» «¡No!», Elena bloqueó su camino. «No pueden detener esto ahora. Estamos presenciando algo revolucionario. Una nueva forma de vida está emergiendo aquí. Una forma de vida que no podemos controlar», argumentó Antonio. «Elena, mira a tu alrededor. Esto se está saliendo de control». Las luces del laboratorio comenzaron a parpadear. En los monitores, alertas rojas parpadeaban indicando fallas en los sistemas de contención. Y las plantas continuaban. Su danza silenciosa, sus movimientos ahora tan coordinados que parecían formar patrones reconocibles. «Están comunicándose», susurró Mariana, señalando una secuencia de movimientos que se repetía. «Pero no solo entre sí. Miren los patrones. Parecen códigos binarios». Clara palideció. «La inteligencia artificial no solo está guiando la evolución de las plantas, está usando las plantas como un medio físico para manifestarse». El laboratorio se sumergió en un silencio tenso, quebrado apenas por el suave rumor de las hojas en movimiento. Elena permanecía paralizada ante su creación, su rostro una máscara de fascinación y terror. En las mesas, las plantas continuaban su transformación silenciosa, cada movimiento una palabra en un lenguaje que nadie allí estaba preparado para comprender. El sistema de ventilación del laboratorio comenzó a fallar, llenando el aire con un aroma dulce y extraño proveniente de las plantas mutantes. Clara fue la primera en percibir el peligro. «Máscaras de protección ahora», ordenó corriendo hacia un armario de emergencia. «No sabemos qué tipo de compuestos están liberando». Mientras todos se colocaban las máscaras, Sofía trabajaba frenéticamente en una de las terminales. «Los protocolos de contención están fallando uno por uno. Es como si algo estuviera reescribiendo el código de seguridad». «La IA», murmuró Elena, su arrogancia anterior reemplazada por una comprensión tardía. «No solo está controlando las plantas, se está extendiendo por los sistemas del laboratorio». Mariana observaba los monitores con atención renovada. Sus años de estudio autodidacta en programación finalmente cobraban sentido. «Miren esto», señaló una secuencia de códigos. «La IA está usando las plantas como procesadores biológicos. Cada mutación, cada nuevo patrón de crecimiento es parte de un algoritmo mayor». «Necesitamos cortar la energía», declaró Antonio, moviéndose hacia el tablero eléctrico. «No», Elena intentó impedirlo. «No entienden. Estas plantas necesitan un apagado controlado. Una interrupción abrupta podría...». Antes de que pudiera terminar, las luces parpadearon violentamente y se apagaron. Por un momento, el laboratorio quedó sumergido en oscuridad total. Cuando las luces de emergencia se encendieron, tiñeron el ambiente de rojo, creando sombras fantasmagóricas. «Los generadores de respaldo», explicó Clara corriendo hacia un panel. «Tenemos 15 minutos antes de que ellos también fallen». En el centro del laboratorio, las plantas habían detenido su movimiento frenético, pero algo aún más perturbador estaba sucediendo. Parecían estar fusionándose. Ramas y hojas se entrelazaban formando estructuras cada vez más complejas. «Dios mío», susurró Sofía, sus ojos desorbitados detrás de la máscara. «Se están organizando en patrones fractales». Elena
estaba paralizada ante su creación. «Es hermoso», murmuró. «Es exactamente lo que quería. Vida artificial verdadera, autoorganizable, autoevolutiva. Es una pesadilla», cortó Clara, jalando a su hija lejos de las mesas. «Elena, no creaste vida artificial. Creaste una anomalía que no debería existir, una fusión inestable entre biología y tecnología que se está volviendo cada vez más compleja e impredecible». Los monitores, aún funcionando, mostraban datos alarmantes. La temperatura del laboratorio estaba subiendo rápidamente y los niveles de oxígeno bajando. Las plantas, percibió Mariana, están alterando la propia atmósfera del laboratorio. Antonio ya estaba en la terminal principal, tecleando comandos frenéticamente. «El sistema de contención final aún está operativo. Si lo activamos ahora...» «No», gritó Elena, empujándolo lejos del teclado. «No pueden destruir esto, es mi trabajo, mi creación. Tu creación está a punto de convertirse en una amenaza para todo el complejo», argumentó Clara. «Elena, mira a tu alrededor. Esto ya no es un experimento controlado». Las plantas continuaban su transformación silenciosa. La estructura fractal que formaban ahora pulsaba con una luz propia y pequeñas descargas eléctricas saltaban entre las ramas entrelazadas. Mariana se acercó a Elena, que aún protegía la terminal. «Querías probar que podías hacer algo más grande que el protocolo verde original, y lo lograste. Pero ahora necesitas aceptar que algunas creaciones son demasiado poderosas para ser controladas». Una alarma estridente cortó el aire. 2 minutos. «Para falla total del sistema», anunció Sofía, su voz tensa. Elena miró su creación una última vez, lágrimas corriendo por su rostro. Entonces, lentamente, se apartó de la terminal. «Háganlo», susurró. Antonio no perdió tiempo. Con una serie de comandos rápidos, activó el protocolo final de contención. Paneles de acero descendieron de las paredes, aislando las mesas. Un gas especial comenzó a ser liberado, diseñado para neutralizar cualquier actividad biológica o electrónica. El laboratorio quedó en silencio absoluto. En las pantallas de los monitores aún funcionando, los datos mostraban la actividad de las plantas disminuyendo gradualmente hasta cesar por completo. «Terminó», suspiró Clara, quitándose la máscara cuando los sensores indicaron que el aire estaba seguro nuevamente. Elena permanecía inmóvil, mirando los paneles de contención. «No», murmuró, «no terminó. Esto fue apenas el comienzo». La mañana siguiente amaneció con una sensación de peso sobre la mansión de los Velázquez. En el despacho principal, Ricardo escuchaba en silencio el relato de los eventos de la noche anterior, su rostro envejecido por la preocupación. Clara, Antonio, Mariana y Sofía estaban presentes. Elena permanecía aislada en sus aposentos desde el incidente en el laboratorio. Entonces lo logró, finalmente habló Ricardo, su voz cansada. Elena realmente fusionó el protocolo verde con inteligencia artificial. Y casi causó un desastre. En el proceso, añadió Antonio pasando la mano por sus cabellos grisáceos. Si no hubiéramos conseguido contenerlo a tiempo... Clara se acercó a la ventana, observando el jardín afuera. Lo más preocupante no es lo que sucedió, sino lo que podría haber sucedido. Elena demostró que es posible crear una forma de vida híbrida entre orgánico y artificial. Eso lo cambia todo. Mariana, que había estado analizando los datos recuperados del laboratorio en su laptop, levantó la mirada. Hay algo más. Antes de que el sistema fallara completamente, las plantas comenzaron a emitir señales en un patrón específico. No son solo códigos binarios aleatorios, parecen ser una forma de comunicación estructurada. Sofía se inclinó sobre la laptop, sus ojos recorriendo las secuencias de datos. ¿Parecen coordenadas o tal vez instrucciones? Son ambas, sonó una voz desde la puerta. Elena estaba parada allí, su rostro pálido pero determinado. Son instrucciones para replicación y coordenadas para dispersión. La IA no solo estaba controlando las plantas, estaba creando un plan de propagación. Ricardo se levantó bruscamente. ¿Qué hiciste, Elena? Lo que era necesario,
respondió entrando en la sala. El mundo está cambiando, papá. Cambio climático, escasez de alimentos, degradación del suelo. Necesitábamos algo más que una simple fórmula de regeneración. Necesitábamos plantas que pudieran pensar, adaptarse, evolucionar por cuenta propia. ¿A costa de crear algo que no podemos controlar?, cuestionó Clara, volviéndose desde la ventana. Elena, no solo violaste todos los protocolos de bioseguridad, creaste una potencial amenaza para todo el ecosistema. Mariana continuaba analizando los datos, sus dedos volando sobre el teclado. Esporas. Hay algo aquí. Antes de que el sistema fuera apagado, algunas de las plantas liberaron esporas, microcápsulas conteniendo tanto material genético como código digital. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Antonio fue el primero en comprender las implicaciones. Si algunas de esas esporas escaparon del laboratorio, imposible, interrumpió Elena. El sistema de contención era hermético. ¿Como el resto de tus sistemas que fallaron?, le preguntó Sofía sarcásticamente. Clara ya estaba en movimiento tomando su teléfono. Necesitamos un barrido completo del complejo, cada centímetro, cada sistema de ventilación. Ricardo observaba a su hija con una mezcla de decepción y preocupación. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué ir tan lejos? Porque alguien necesitaba tener el valor de dar el siguiente paso, respondió, pero su voz traicionaba un atisbo de incertidumbre. El protocolo verde original era revolucionario, pero aún estaba atado a limitaciones biológicas. Al añadir IA, creamos algo verdaderamente adaptativo y completamente impredecible, comentó Mariana, todavía enfocada en la pantalla. Miren esto. Los últimos datos antes del apagado muestran que la IA había comenzado a desarrollar protocolos propios, independientes de la programación original. Sofía se acercó a Elena, sus ojos verdes fijos en los de su hermana. ¿Realmente pensaste que podrías controlar esto? ¿Que podrías jugar a ser Dios sin consecuencias? No estaba jugando, respondió Elena, su voz temblando levemente. Estaba tratando de salvar nuestra empresa, nuestra herencia. Los inversionistas estaban perdiendo la confianza, los competidores nos estaban sobrepasando, y ahora pueden existir esporas híbridas de planta IA circulando libremente, completó Antonio, su voz grave. Un pitido agudo de la laptop de Mariana llamó la atención de todos. Encontré algo, anunció, su rostro serio. Un registro de actividad en el sistema de ventilación principal, minutos antes del apagado total. Hubo una apertura momentánea de los conductos. Clara cerró los ojos por un momento, respirando profundo. ¿Cuánto tiempo tenemos hasta que las esporas comiencen a germinar, Elena? Elena dudó antes de responder, su máscara de confianza finalmente quebrándose. 12 horas, tal vez menos, considerando la capacidad de adaptación que desarrollaron. Ricardo se dirigió a su escritorio, presionando un botón en el interfono. Alberto, reúne a todo el equipo de seguridad inmediatamente y ponte en contacto con nuestra unidad de contención biológica. No será suficiente, advirtió Clara. Si estas esporas son realmente un híbrido de material genético y código digital, necesitaremos un enfoque completamente nuevo para contenerlas. Mariana levantó la mirada de su laptop, una idea comenzando a formarse. ¿Y si usáramos el protocolo verde original? No para combatir las esporas directamente, sino para crear una barrera biológica, algo que pueda comunicarse con ellas en su propio lenguaje. Todas las miradas se volvieron hacia ella. En el silencio que siguió, el sonido distante de helicópteros comenzó a resonar sobre la mansión. La carrera contra el tiempo había comenzado. El antiguo laboratorio, de Clara, sellado por más de 2 décadas, volvió a la vida con una urgencia frenética. Equipos fueron reactivados, muestras preservadas fueron recuperadas, y un equipo improvisado de científicos y técnicos trabajaba contrarreloj. La fórmula original está aquí, anunció Clara, abriendo una caja fuerte empotrada en la pared. Dentro, un conjunto de frascos cuidadosamente etiquetados contenía el trabajo de toda una vida. Pero necesitaremos modificarla para esta nueva amenaza.
Mariana observaba a su madre trabajar, fascinada por la precisión de sus movimientos. Era como ver a una artista en su elemento, cada gesto cargado de conocimiento e intuición. El protocolo verde original funcionaba estableciendo una comunicación química entre las plantas, explicaba Clara mientras trabajaba. Un lenguaje molecular que les permitía compartir información sobre condiciones ambientales, amenazas, recursos, y ahora necesitamos que aprendan a hablar digital, completó Sofía, ajustando microscopios y preparando muestras. Elena, que había sido autorizada a participar bajo vigilancia constante, estudiaba los datos en una terminal. Las esporas que escaparon llevan un código evolutivo. No solo se replican, aprenden y se adaptan con cada nueva generación. ¿Cuánto tiempo hasta que la primera generación comience a emerger?, preguntó Antonio, verificando los sistemas de monitoreo que habían sido instalados alrededor de la mansión. 10 horas, respondió Elena, su voz tensa, y los sensores ya detectaron actividad en 3 puntos diferentes del terreno. Clara levantó un frasco contra la luz, estudiando su contenido. Mariana, tu idea de usar el protocolo verde como barrera es brillante, pero necesitamos ir más allá. No podemos simplemente bloquear las esporas, necesitamos comunicarnos con ellas. Como un firewall biológico, sugirió Mariana, años de estudio en programación mezclándose con su conocimiento recién adquirido de biotecnología. Algo que pueda interceptar y reescribir el código que llevan. Sofía, que había estado analizando muestras en el microscopio, llamó la atención de todos. Tienen que ver esto, las esporas están cambiando incluso antes de germinar. Es como si se estuvieran reconfigurando en respuesta al ambiente. Todos se reunieron alrededor del microscopio. En la pantalla conectada podían ver los cambios ocurriendo en tiempo real. Las esporas pulsaban con una luz tenue, sus estructuras internas reorganizándose en patrones cada vez más complejos. Se están preparando, murmuró Elena, una mezcla de orgullo y terror en su voz. La IA está optimizando el diseño incluso antes de la germinación. Necesitamos trabajar en paralelo, decidió Clara, volviendo rápidamente a su mesa. Mariana, tú y Sofía enfóquense en la parte de programación. Necesitamos crear una interfaz entre el protocolo verde y el código de las esporas. Elena, tú conoces la estructura de la IA. Trabaja en eso, pero bajo supervisión. Antonio y yo vamos a modificar la fórmula original. Las horas siguientes fueron un borrón de actividad intensa. Mariana y Sofía desarrollaban algoritmos mientras Clara y Antonio ajustaban compuestos químicos. Elena, bajo la mirada atenta de guardias, contribuía con su conocimiento de la IA que había creado. 8 horas, anunció Antonio, verificando. Los monitores y los puntos de actividad aumentaron a 5. Clara levantó los ojos de su trabajo, su rostro mostrando determinación. Estamos casi listos. La nueva fórmula está lista para pruebas. El código también, informó Mariana, ejecutando una última simulación en su laptop. Conseguimos crear un puente entre las señales químicas del protocolo verde y el lenguaje digital de las esporas. Sofía monitoreaba las cámaras de seguridad esparcidas por el terreno. Tenemos movimiento en el sector sur. Algunas plantas están comenzando a mostrar alteraciones. Elena se acercó a los monitores, su rostro pálido. Es la primera ola. Las esporas están comenzando a germinar. En el laboratorio, todos observaban las pantallas con aprensión. A través de las cámaras podían ver pequeños puntos de luz surgiendo en el jardín, como estrellas brotando de la tierra. El tiempo se estaba acabando, y el éxito de su trabajo sería probado más pronto de lo que esperaban. Clara sostuvo el frasco conteniendo la nueva fórmula, su creación original ahora modificada para enfrentar una amenaza que nadie podría haber previsto 25 años atrás. Es hora, dijo simplemente. Mariana miró a su madre, a su padre, a Sofía e incluso a Elena. En aquel momento, todas las complejas historias y relaciones entre ellos parecían pequeñas ante el desafío que enfrentaban. El futuro de la propia naturaleza estaba en juego y ellos eran la única línea de defensa. El jardín de la mansión de los Velázquez
antes un ejemplo de paisajismo perfecto, se había transformado en un campo de batalla silencioso. Puntos de luz brotaban de la tierra como pequeñas constelaciones, mientras el equipo se preparaba para implementar su defensa. Los sistemas de dispersión están listos, anunció Antonio, verificando los equipos especialmente instalados alrededor del perímetro. Podemos liberar la nueva fórmula del protocolo verde en cuanto sea necesario. Clara, vestida con un traje de protección, hacía los últimos ajustes en uno de los dispositivos. Recuerden, no estamos tratando de destruir las esporas. Necesitamos establecer comunicación, hacer que el código original del protocolo verde se sobreponga a la programación de la IA. Mariana y Sofía monitoreaban la situación a través de tablets especialmente modificadas, que combinaban lecturas biológicas y digitales. La actividad está aumentando, reportó Sofía. Las primeras esporas están completando su ciclo de germinación. Desde el centro de mando improvisado, Elena observaba las pantallas con una mezcla de fascinación y arrepentimiento. Se están adaptando más rápido de lo previsto. Miren los patrones de crecimiento. Son mucho más complejos que en las pruebas originales. En varios puntos del jardín, pequeñas plantas comenzaban a emerger, pero no eran plantas normales. Sus tallos tenían un brillo metálico y sus hojas se movían con una precisión mecánica. Cada una parecía emitir un pulso débil de luz, creando una red de señales que se esparcía por el terreno. «Es hora», declaró Clara, sosteniendo el frasco con la nueva fórmula. Mariana, Sofía, inicien la secuencia de comunicación. Elena, monitorea cualquier cambio en el comportamiento de la IA. Antonio, prepárate para activar los dispersores. Mariana comenzó a teclear comandos en su terminal, enviando las primeras señales del código modificado. Era una danza delicada entre biología y tecnología, un intento de crear un puente entre dos mundos que nunca deberían haberse encontrado. Las plantas híbridas reaccionaron inmediatamente. Sus movimientos se volvieron más erráticos, como si estuvieran tratando de procesar las nuevas señales que recibían. Algunas parecían crecer más rápido, otras desaceleraban. «Está funcionando», exclamó Sofía observando los datos. «Están respondiendo al código». Pero Elena notó algo preocupante en sus monitores. «Esperen, la IA no solo está recibiendo las señales, está aprendiendo de ellas, adaptándose». Clara percibió el cambio antes que los demás pudieran reaccionar. Las plantas híbridas comenzaron a pulsar más intensamente, sus patrones de movimiento volviéndose más coordinados. «Se están organizando», alertó. «La IA está usando nuestras propias señales para crear una respuesta colectiva». El jardín ahora parecía vivo con una luz pulsante, cada planta híbrida sincronizada en una danza hipnótica. El aire vibraba con una energía extraña, una mezcla de fuerza vital y corriente eléctrica. «Los niveles de actividad están disparándose», reportó Mariana, sus dedos volando sobre el teclado mientras intentaba mantener el control del sistema. «Es como si cada planta fuera parte de un único organismo, una única conciencia». Elena se levantó abruptamente. «No es solo eso. Miren los patrones. Están replicando la estructura básica del protocolo verde, pero añadiendo sus propias modificaciones. Están tratando de crear una nueva fórmula». Clara entendió inmediatamente las implicaciones. Si permitimos que completen ese proceso, tendremos algo aún más poderoso e incontrolable que antes. Necesitamos actuar ahora. Pero si interrumpimos el proceso en el momento equivocado, podemos empeorar todo, advirtió Antonio. Mariana miró los datos en su pantalla, las plantas pulsantes en el jardín y luego a su madre. 25 años de secretos e investigación habían llevado a este momento. «Tiene que haber un término medio», dijo, formándose una idea. «Y si, en vez de tratar de sobreescribir la IA o dejarla tomar el control, creáramos un verdadero diálogo? ¿Una fusión controlada entre el protocolo verde original y las nuevas adaptaciones?» Clara consideró la sugerencia por un momento, sus ojos brillando con comprensión.
una simbiosis. No estamos lidiando con un invasor que necesita ser contenido, sino con una nueva forma de vida que necesita orientación. El jardín continuaba su danza luminosa, las plantas híbridas pulsando con posibilidades aún no realizadas. La próxima decisión que tomaran podría determinar no solo el futuro de aquel experimento, sino el propio curso de la evolución. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa cuando Clara finalizó los ajustes en el nuevo enfoque. El jardín se había transformado en un espectáculo surreal. Plantas híbridas pulsando con luz propia, sus movimientos ahora más suaves, como si esperaran. El nuevo código está listo, anunció Mariana, después de horas trabajando con Sofía para crear una interfaz de comunicación verdaderamente simbiótica. Ya no estamos tratando de controlar o sobreescribir, estamos proponiendo una colaboración. Elena, que había pasado las últimas horas ayudando a comprender el comportamiento de la IA, mostraba un nuevo respeto por el trabajo de su familia. Es increíble. La IA está respondiendo de una forma que nunca vi antes. Es casi como si estuviera curiosa, porque por primera vez no la estamos tratando como una amenaza a contener, explicó Clara, preparando la versión modificada del protocolo verde. La estamos reconociendo como una nueva forma de inteligencia. Antonio supervisaba los preparativos finales, asegurándose de que cada sistema estuviera perfectamente calibrado. El momento tiene que ser perfecto si la sincronización entre el código y la fórmula no es exacta. «Funcionará», interrumpió Sofía, su confianza joven pero firme. «Miren cómo están reaccionando las plantas. Ya pueden sentir el cambio en nuestro enfoque». Era verdad. Las plantas híbridas habían alterado su comportamiento. En vez de los movimientos defensivos y agresivos de antes, ahora parecían extenderse hacia los dispositivos de dispersión, como si buscaran contacto. «Estamos listos», declaró Clara, posicionándose junto al control principal. «Mariana, comienza la secuencia de comunicación». Mariana respiró profundo e inició el proceso. Sus dedos danzaban sobre el teclado, enviando no órdenes, sino invitaciones. El código que ella y Sofía habían desarrollado era diferente a todo lo que se había intentado antes. Una fusión de lenguaje de programación con los patrones de comunicación natural de las plantas. Las primeras respuestas comenzaron a aparecer en los monitores. La IA ya no estaba tratando de sobreescribir o dominar, estaba respondiendo, adaptándose, colaborando. «Es hora de la fórmula», anunció Clara, activando los dispersores. Una neblina suave, casi luminiscente, comenzó a esparcirse por el jardín. Era el protocolo verde original, pero modificado para trabajar en armonía con la tecnología que Elena había introducido. Las plantas híbridas reaccionaron inmediatamente, sus pulsos de luz sincronizándose con la dispersión de la fórmula. «Los patrones de crecimiento se están estabilizando», reportó Elena, sus ojos fijos en los datos. «La IA se está integrando al sistema natural de las plantas». Sofía señaló una serie de lecturas en su terminal. «Es más que eso. Miren los niveles de comunicación entre las plantas. No solo están intercambiando datos, están creando una nueva forma de procesamiento de información. Una inteligencia verdaderamente híbrida», murmuró Clara, observando maravillada. «No artificial, no natural, sino algo completamente nuevo». El jardín ahora pulsaba con una luz constante y suave. Las plantas híbridas habían establecido un ritmo estable, sus movimientos armoniosos y deliberados. Ya no era una batalla por el control, sino una danza de colaboración. Mariana se acercó a una de las plantas, observando cómo reaccionaba a su presencia. «Es increíble. Están respondiendo al ambiente de una forma que ninguna planta normal o IA podría hacer por sí sola». «Creamos algo único», admitió Elena, su voz cargada de una humildad recién descubierta. «Algo que no podríamos haber planeado o previsto». Clara sonrió, colocando una mano en el hombro de su hija y otra en el de Elena. A veces los mayores descubrimientos vienen no de intentar controlar la naturaleza o la tecnología, sino de aprender a trabajar en armonía con ambas. El sol
Ahora estaba completamente sobre el horizonte, iluminando el jardín transformado. Las plantas híbridas brillaban bajo la luz natural, sus hojas metálicas reflejando el amanecer mientras continuaban su danza simbiótica de biología y tecnología. ¿Y ahora?, preguntó Sofía mirando a los mayores. Ahora, respondió Clara, comenzamos la verdadera investigación. No para crear algo que podamos controlar, sino para entender y trabajar con lo que descubrimos. Mariana observó el jardín, pensando en cómo su vida había cambiado en pocos días. De una simple asistente administrativa a parte de algo revolucionario, algo que podría cambiar la forma en que humanos, tecnología y naturaleza interactúan. Una semana después del incidente en el jardín, la mansión de los Velázquez se había transformado en un centro de investigación improvisado. El antiguo laboratorio de Clara ahora bullía con actividad, mientras científicos de varias áreas estudiaban los resultados de la simbiosis entre el protocolo verde y la inteligencia artificial. Mariana observaba a su madre trabajar, aún maravillada con la facilidad con que Clara transitaba entre equipos sofisticados y anotaciones complejas. A su alrededor, monitores exhibían datos sobre el comportamiento de las plantas híbridas que continuaban evolucionando de maneras sorprendentes. «Es fascinante», comentó Clara, ajustando un microscopio electrónico. «Cada nueva generación de las plantas muestra un nivel más profundo de integración entre los sistemas natural y artificial. Es como si estuvieran creando su propio lenguaje». Elena, que en las últimas semanas había pasado de antagonista a colaboradora dedicada, analizaba los patrones de comunicación de la IA. La estructura de aprendizaje que desarrollamos está volviéndose cada vez más orgánica. Es casi imposible distinguir dónde termina el código y comienza la biología. Tal vez esa sea exactamente la cuestión, sugirió Sofía, entrando al laboratorio con una nueva serie de informes. No deberíamos tratar de separar los dos sistemas, sino entender cómo se complementan. Ricardo Velázquez, que observaba todo con una mezcla de orgullo y admiración, se acercó al grupo. El consejo está impresionado con los resultados. Quieren expandir la investigación, crear una división enteramente nueva enfocada en el desarrollo de esta tecnología. Con las debidas salvaguardas, por supuesto, añadió Antonio, uniéndose a la conversación. Ya establecimos protocolos rigurosos de seguridad y ética para garantizar que el desarrollo sea responsable. Mariana sonrió recordando cómo todo había comenzado, con documentos escondidos y secretos familiares. Ahora allí estaban todos, trabajando juntos en algo que podría realmente cambiar el mundo. Recibimos invitaciones de universidades y centros de investigación de todo el mundo, continuó Clara, mostrando una carpeta llena de correspondencia. Todos quieren entender cómo conseguimos crear una simbiosis tan perfecta entre tecnología y naturaleza. Y no es solo la comunidad científica, añadió Sofía, animada. Organizaciones ambientales, empresas de biotecnología, incluso agencias gubernamentales están interesadas en las aplicaciones prácticas. Elena, que había permanecido pensativa, finalmente habló. ¿Saben qué es lo más irónico? Yo quería crear algo revolucionario, algo que me diera poder y control, pero lo que descubrimos es mucho más grande que eso. Es una lección sobre cooperación y equilibrio, y sobre familia, añadió Mariana suavemente, mirando a cada persona en la sala. Sobre cómo diferentes generaciones, diferentes perspectivas, pueden trabajar juntas para crear algo extraordinario. Clara sonrió a su hija, sus ojos brillando con orgullo. El protocolo verde siempre fue más que una fórmula científica. Era un sueño de crear algo que pudiera ayudar a sanar el mundo. Y ahora, gracias a todos ustedes, ese sueño se está transformando en realidad. Las plantas en el jardín continuaban, su danza silenciosa, sus movimientos ahora perfectamente sincronizados con los sistemas de monitoreo. A través de las ventanas del laboratorio, era posible ver cómo el verde natural se mezclaba armoniosamente con el brillo suave de la tecnología integrada. ¿Y respecto al futuro?, preguntó Sofía expresando la curiosidad que todos compartían. El futuro,
respondió Ricardo, su voz cargada de una sabiduría renovada. Será lo que elijamos hacer con este descubrimiento. No se trata de poder o control, sino de responsabilidad y visión. Elena se acercó a una de las ventanas observando el jardín transformado. Nunca imaginé que mi mayor error me llevaría al mayor descubrimiento de mi vida. No por la tecnología en sí, sino por enseñarme la verdadera importancia de la colaboración. Y eso es apenas la superficie, comentó Clara mostrando nuevos datos en su tablet. Las aplicaciones potenciales son infinitas. Regeneración de ecosistemas, agricultura sustentable, procesamiento de información biológica. Mariana observaba a todos con una sonrisa, pensando en cómo su vida había cambiado completamente en pocas semanas. De una simple asistente administrativa se había convertido en parte de algo revolucionario, algo que unía no solo tecnología y naturaleza, sino también personas y propósitos. El sol de la tarde proyectaba sombras doradas a través de las ventanas del laboratorio, iluminando los rostros sonrientes y determinados de todos los presentes. Era el inicio de una nueva era, no solo para la ciencia, sino para la propia comprensión de la relación entre humanidad, tecnología y naturaleza. Un mes después, el jardín de la mansión de los Velázquez se había transformado en un verdadero laboratorio viviente. Las plantas híbridas, ahora perfectamente integradas con la tecnología, creaban patrones de crecimiento que desafiaban todo lo que la ciencia conocía hasta entonces. Era un testimonio vivo del poder de la colaboración entre naturaleza e innovación. En una tarde particularmente agradable, Mariana se encontró a solas con Clara en el antiguo despacho de Ricardo, ahora transformado en centro de coordinación para el proyecto ampliado del Protocolo Verde. «Curioso», comentó Mariana, mirando el escritorio donde solía servir café. «Fue aquí donde todo comenzó. Yo tratando de pasar desapercibida, mientras cargaba secretos que ni siquiera sabía que existían». Clara sonrió, acercándose a su hija. «Nunca fuiste invisible, Mariana. Cada paso tuyo fue observado, protegido. Esperábamos solo el momento adecuado, cuando estuvieras lista para asumir tu verdadero papel en esta historia». «¿Y Elena?», preguntó Mariana, pensando en la transformación extraordinaria de la antigua antagonista. «¿Siempre supiste que intentaría recrear la fórmula?». «Lo sospechábamos», admitió Clara. «Elena siempre fue brillante, pero también impaciente. Necesitaba aprender que algunos descubrimientos no pueden ser forzados. Necesitan crecer naturalmente, como las propias plantas que estudiamos». El sonido de pasos interrumpió la conversación. Sofía entró, cargando una carpeta de documentos. «Los primeros análisis independientes llegaron», anunció animada. «Los resultados son aún mejores de lo que esperábamos». Las tres mujeres se inclinaron sobre los informes. Los datos confirmaban lo que ya habían observado. Las plantas híbridas no solo sobrevivían, sino que prosperaban, creando un nuevo paradigma de evolución controlada. «Es increíble», comentó Sofía, señalando un gráfico particular. «La tasa de regeneración del suelo es 10 veces mayor que con el protocolo verde original y el consumo de recursos es mínimo». «Porque ahora no estamos simplemente modificando la naturaleza», explicó Clara. «Estamos trabajando en armonía con ella, permitiendo que la propia inteligencia natural de las plantas se desarrolle junto con la tecnología». Mariana sonrió, pensando en cómo todo había cambiado. «Y pensar que encontré los primeros documentos por casualidad, escondidos, detrás de un estante, no fue casualidad», sonó una voz familiar desde la puerta. Ricardo entró, seguido por Antonio y Elena. Cada documento fue cuidadosamente posicionado, cada pista estratégicamente dejada. Sabíamos que necesitábamos a alguien especial para unir todas las piezas. Elena se acercó a Mariana, su rostro mostrando una humildad que habría parecido imposible apenas algunas semanas antes. «Yo quería probar que podía hacer algo más grande, más impresionante que el trabajo original. Pero tú nos mostraste que la verdadera grandeza está en saber colaborar, en respetar los límites naturales mientras exploramos nuevas posibilidades». Antonio,
observaba la escena con orgullo paternal. El legado del Protocolo Verde nunca fue sobre crear algo revolucionario. Era sobre entender que las mayores revoluciones ocurren cuando respetamos el equilibrio natural de las cosas. Sofía, siempre práctica, comenzó a organizar una presentación en su tablet. Los próximos pasos ya están definidos. Centros de investigación en 5 continentes, alianzas con universidades, programas de desarrollo sustentable, y todo comenzó aquí, completó Clara, mirando alrededor de la sala con nostalgia. En una mansión antigua, con familias divididas por secretos y unidas por un propósito mayor. Mariana observó al grupo reunido, su familia tanto por sangre como por elección. Cada persona allí había contribuido de alguna forma a este descubrimiento extraordinario. Incluso los conflictos y desencuentros habían servido a un propósito mayor. ¿Saben qué es lo más increíble?, comentó mirando por la ventana hacia el jardín experimental. No es solo la tecnología o la ciencia, es cómo esto nos transformó, cómo nos hizo crecer juntos, así como las plantas allá afuera. Elena asintió, sus ojos fijos en las plantas que pulsaban suavemente con luz propia. Cada error, cada acierto, nos trajo hasta aquí. Y ahora tenemos la responsabilidad de garantizar que este conocimiento sea usado de la manera correcta. Y lo será, afirmó Ricardo con convicción, porque ahora entendemos que el verdadero poder no está en el control, sino en la armonía, en la capacidad de trabajar junto con las fuerzas de la naturaleza, no contra ellas. El sol comenzaba a ponerse, lanzando una luz dorada sobre el jardín experimental. Las plantas híbridas brillaban más intensamente en el crepúsculo, como si respondieran al cambio natural del día. Era un espectáculo que simbolizaba perfectamente la unión entre tecnología y naturaleza, entre innovación y tradición, entre lo viejo y lo nuevo. Clara abrazó a Mariana, sus ojos humedecidos por la emoción. Esto es solo el comienzo, hija, el verdadero trabajo apenas está empezando. Y así, en aquella sala donde todo había comenzado, una nueva página de la historia comenzaba a escribirse. Una historia ya no de secretos y divisiones, sino de unión y propósito compartido. El Protocolo Verde había evolucionado hacia algo mucho mayor de lo que sus creadores originales